Buenos días, ya, no lo había dicho antes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, es un programa con gente, bueno, que es un honor estar con vosotros, acompañado así, y felicitaciones a vosotras por haberlo organizado así. Y también, claro, es una alegría estar con amigas, tres amigas, y que me han acogido siempre tan bien, y que me inspiran mucho y a quien mucho yo admiro. Entonces sí que es una alegría poder estar aquí con vosotras compartiendo algunas preguntas. No tengo respuestas, pero os traigo las preguntas, algunas sí, algunas propuestas también. Pero a mí me perdonáis, ya os he pedido lo de hablar así un poco el portuñol y también para facilidad de lengua, pues me perdonáis, pero yo tengo aquí unos papeles y lo voy a leer que para mí me parece mejor. Le he pedido también a María Teresa si podía enviar una pregunta el chat, que es la pregunta de esta ponencia, que es ¿puede un museo cambiar el mundo? Y si queréis responder, ¿qué pensáis? ¿Se puede? ¿Cómo puede cambiar el mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es vuestra opinión? A mí me gustaría oíros también, qué pensáis vosotros. Entonces, María Teresa, ¿se puedes lanzarla ahí? Sí, ya Te lo está. agradezco. Bueno, Ujú. entonces voy a compartir eh, PowerPoint, a ver, así me quedo. Y esta es la cuestión. Es una pregunta que la verdad es que me ha acompañado hace muchos años y de hecho yo pienso que es una pregunta que subyace a muchas de las aspiraciones y posibles desarrollos del museo en la actualidad. Yo pienso que mucho de lo que ha hablado también Rosa tiene subyacente esta pregunta de cambio, y de cambio del museo, pero también cambio del mundo. De alguna manera también esta es una pregunta que nos ocupa a todos, ¿no es así? Hoy en día, ¿puede cada uno de nosotros cambiar el mundo? ¿Cómo podemos hacerlo y qué hacemos para cambiarlo? ¿Cómo nos afecta lo que ocurre en el mundo? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades perante el mundo? ¿Cómo las asumimos y actuamos en y con el mundo? Esas son las preguntas que yo pienso que nos tocan a todos. Los museos somos nosotros los que los hacemos. El museo no es algo que está ahí pairando, somos nosotros, gente, personas que hacemos los museos. Y por lo tanto, estas son cuestiones que también tocan el museo. El museo, ese poderoso artefacto social, ese artefacto definidor de realidades, ese objeto de deseo para tantos. Si no fuera importante, su reapertura no sería hoy noticia en todo el mundo occidental. Pero yo sí que tengo que deciros que sí que creo en el poder transformador de los museos, pero tampoco puedo olvidar que este artefacto social tan sexy es escenario de luchas políticas y de la política. Como dirían los anglosajones, politics and the politic. Y que en medio de estas luchas, de estas fuerzas con lógicas a veces tan diferentes, el museo se ve a sí mismo empujado de un lado a otro, cada fuerza tirando hacia su lado. En algunos casos el museo se convierte en un instrumento de las políticas públicas y en otros le pedimos que rinda cuentas de sus acciones, pero siempre, siempre, cada vez más exigiéndolo más. Sí que estas dimensiones están entrelazadas, pero no dudemos que estas lógicas traen consigo motivaciones, expectativas, necesidades y oportunidades algo diferentes. Incluso yo diría que algunos daños. Estas fuerzas también nos plantean dudas sobre cómo definir el museo y sobre todo cómo definir su lugar en el mundo. Es una cuestión existencialista, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y qué importancia tiene para el mundo?
Yo creo que lo que vimos en Kioto, que ha mencionado también Rosa en la conferencia del ICOM, fueron estas mismas fuerzas en acción. Cualquiera de nosotros, esto no es solo cosa de los museos, está viviendo estos días de gran incertidumbre, días de dudas sobre nuestro lugar en el mundo, incertidumbre hecha de fake news, de cambio climático aterrador, de asaltos a la democracia, de escasez de servicios públicos y para mí, especialmente en este momento, de acceso muy desigual al milagro de la vacuna. Incertidumbre hecha de la angustia de tantos sin ingresos previsibles y de un luto que es compartido, que se extiende por todo el mundo. Sin embargo, como también ha dicho Rosa, no dejan estos de ser días de esperanza, días de urgencias que nos prometen revoluciones y abrazan la justicia social, haciendo en añicos ciertas palabras, cuestionando los poderes instituidos, afirmando identidades y haciendo visible lo que antes era indecible. Son días de amor también y días de confianza. Son días en los que se aunan esfuerzos de investigación, en que encontramos historias de coraje y resiliencia, días de revoluciones tecnológicas que nos anuncian la transformación del mundo tal como lo conocemos, ampliando las capacidades humanas de formas que antes no podíamos imaginar. Ya se trate de personas o de museos, se trata de condiciones de desorden y transformación que no podemos seguir ignorando, condiciones que exigen que todos respondamos con urgencia. ¿Cómo podemos reimaginarnos ante esta urgencia del mundo y este paradigma de crisis profunda, pero también de revolución? Como ya he dicho, yo creo en el poder transformador de los museos y como tal también creo en su responsabilidad hacia el mundo. Una responsabilidad que lo llevará forzosamente a abandonar posiciones, a resistirse a otras y por supuesto a imaginar otros caminos, otras posibilidades. Si algo nos ha traído estos días inciertos que vivimos hoy y como diría un poeta de mi corazón, es que por todas partes vemos, oímos y leemos palabras que son ventanas, algunas un puñal, un fuego, otras solo rocio, pero palabras que juntas son una fuerza que no podemos dejar de escuchar y que claman por un museo que habite el mundo, que ame el mundo. El amor es urgente. Y en esas palabras que os digo yo, pues coso las de los poetas de mi tierra, Sofía de Mel O'Brien Anderson y Eugene Andrade. Pero ahora la cuestión se ha transformado entonces, ¿no? ¿Puede el amor cambiar el mundo? Hablo de amor porque solo un amor basado en esta profunda conexión con el mundo, un amor que es acción, acción de profundo respeto, acción que asuma conscientemente su responsabilidad con el mundo, puede actuar como fuerza positiva de cambio. Es esta ética de amor, del amor, la que nos permite aprovechar la fuerza emocional de estos días interrumpidos en nombre del cambio. Es esta ética de amor en el mundo la que creo puede ser el motor del cambio en la institución, en el sistema museo. A la luz de esta ética de amor, al pensar en cambiar el mundo, necesariamente tendremos que pensar en cambiarnos a nosotros mismos, es decir, en cambiar el museo. Si hoy el proyecto del museo es reimaginarse, como nos dice Rosa, reimaginarse con y en el mundo, entonces su carácter performativo y su acción política deben cruzarse para que el museo pueda cultivar tierras en las que la ética sea la semilla principal, tierras en las que pueda crecer una poética y una praxis no de tener, sino de ser y de hacer el museo. Yo al hablar de ética,
También aquí tomo como propias las palabras de José Saramago, ese escritor poeta con el alma dividida entre Portugal y España. Pues como él, yo hablo de una ética que cuando se ejerce como es deseable sobre la realidad social concreta, es quizá la menos abstracta de todas las cosas. Es una presencia callada y rigurosa, y aunque variable en el tiempo y en el espacio, ahí está la ética, con su mirada fija, pidiéndonos cuentas. Hablo, por lo tanto, de una ética del amor, que representa un posicionamiento político ante el mundo. Yo creo que puede ser la clave para abrir otros espacios de posibilidades que nos permitan entonces imaginar radicalmente la identidad del museo y su lugar en el mundo. Una ética que anuncia un museo que habita, un museo que ama el mundo. Como si el amor no fuera, después de todo, lo único que nos importa. Me sopla el oído otro poeta portugués. El amor es mucho más que un sentimiento. El amor implica varios ingredientes: cuidado, afecto, reconocimiento, respeto, compromiso, confianza. El amor exige comunicación honesta y abierta. El amor nos conecta con el mundo. Humberto Maturana dice que el amor es visionario y la única emoción que expande, que amplía la inteligencia, porque nos conecta con los demás. El amor no es una virtud, sino la base de nuestra propia existencia como seres humanos. Nosotros, Homo sapiens amans, como él dice. Y por lo tanto el amor es la emoción que nos identifica, al final, como seres humanos. El vivir en permanente agresión con y en el mundo, nuestra identidad se convierte en otra. Seremos más bien Homo sapiens aggressens. ¿Cómo lograr el cambio? Pues puede parecernos que esas tensiones y problemas se relacionan únicamente con una u otra función del museo, pero lo que me parece más sensato es que pensemos en el museo como un sistema abierto, como un conjunto interconectado de elementos que se organizan de forma más o menos coherente para conseguir unos fines comunes. En otras palabras, debemos pensar en el museo desde una visión integrada de sus funciones y de las cuestiones que impulsan el cambio, reconociendo que muchos de los retos a los que se enfrenta el museo hoy están inextricablemente entrelazados en sus diversas funciones y derivan también de algunas causas que podríamos considerar como causas básicas y que están en la raíz de esas disonancias. Está claro que el museo, a su vez, forma parte de un complejo conjunto de sistemas interdependientes: social, político, económico, tecnológico, ecológico. Sistemas que están en permanente reconfiguración e interacción. Sistemas que, claro, afectan constantemente a nuestras vidas, con impactos que la crisis actual ha desnudado. El museo es un sistema que se articula con otros sistemas del mundo. Premisa básica, entonces, para entender la ética del amor que mencionaba antes. Por lo tanto, el cambio debe comenzar dentro de nosotros, dentro de cada profesional y de cada museo. A medida que conectamos los puntos relativos a estas vulnerabilidades estructurales de los museos, está claro que las intervenciones superficiales y tecnocéntricas, dirigidas más a causas intermedias en lugar de las acciones antropocéntricas que escuadriñan la raíz de los problemas, ya no serán suficientes. Tampoco será suficiente un simple comportamiento de ajuste defensivo ante un cambio procedente del entorno externo del museo, que es urgente. Lo que es urgente, por lo tanto,
Por lo tanto, es comprender las cuestiones. ¿Dónde? Abajo, mira, aquí. Desactivar audio, conectar audio. Aquí. Ya está. Y luego tienes que iniciar el vídeo para entrar con vídeo. Ahí a conectar audio. Pues ya está. Pues eso era lo único que yo he hecho. Pero se oye. A ver, perdonad, otra vez voy a buscar dónde silenciar. No se va, no se va. Bien. Bueno, lo que decía, lo que vos decía, lo que Ahora. es urgente. Alice, me parece que te he silenciado también a ti, perdóname. El audio. Abajo. Bien, así. Ahora, Es que perdona, ha si me sido mi oís, ¿no? culpa. Sí. Entonces, lo que os decía, que es urgente, esa es la cuestión. Y también es una cuestión que podemos enviar para el chat. ¿Qué pensáis que son las urgencias para el museo? Otra cuestión que también nos gustaría de enviar es, ¿cuál pensáis vosotros que es la raíz del problema para que los museos cambien? La raíz del problema, por un lado, y el otro, que es urgente para vosotros. Para mí, yo que normalmente no cojo el teléfono porque como siempre estoy vosotros y nadie me ha dicho coge el teléfono, por lo mismo, vale, pues ya directamente se le dice. todos tenéis que desconectar el micro, si no nos oímos todos, ¿eh? Juana. El sábado... ya he visto. Bueno, sí, ahora que sí que me oís. Entonces le pedía también a María Teresa si podía enviar para el chat esas dos preguntas más y os invitaba entonces a pensar en ellas y a responder. Para mí yo pienso que algunas de las cosas que es urgente pensar y actuar es comprender entonces esas cuestiones sistémicas que debilitan la pertenencia de los museos y entender, cartografar las disonancias entre las teorías declaradas por un lado y las teorías en uso, identificar y comprender las raíces del problema que entorpecen el cambio, las conexiones, las cadenas causales y las consecuencias que conlleva todo esto. También es necesario crear asociaciones cognitivas entre las asociaciones pasadas, presentes, futuras y lo que conjuntamente representan en términos de conocimiento y reinvención también del museo. Como otros también viene advirtiendo, hacer más no es hacer mejor. Y lo que se hace urgente es para mí cambiar las políticas, como ya he dicho, centralizadas, centradas quizá más en la eficiencia, que la eficiencia ya es una discusión que hemos tenido, que tenemos hace tiempo, nace de una lógica racional que niega sistemáticamente esta ética de amor de que hablaba, y que es una lógica cuidadosamente cultivada por nuestra cultura patriarcal. Hay que cambiar entonces estas lógicas más centradas en la eficiencia por otras que en cambio se revean más en redes horizontales, distribuidas y en pautas quizás más distribuidas, más dirigidas a la eficacia y a la resiliencia, hacer y hacer el museo a mans. Pensar entonces en el museo como un sistema tampoco es nuevo y otros ya lo han hecho también con mucho conocimiento. El pensamiento sistémico, que es algo que estoy seguro conocéis, es la quinta disciplina señalada por Peter Senge ya desde 1990 para las organizaciones que aprenden hace más de 30 años. Las ideas que propone en su primer libro han abierto el camino a una tendencia de pensamiento y gestión de las organizaciones que incluye también la espiritualidad, los modelos mentales, el pensamiento sistémico y la sostenibilidad. De hecho, para Senge, como estoy segura que saben, el pensamiento sistémico es la piedra angular del aprendizaje de las organizaciones que aprenden.
y de su forma de pensar también el mundo. También es la disciplina que subyace a todas las demás. En estas otras disciplinas, Senge incluye entonces el aprendizaje en equipo, la visión compartida, los modelos mentales y el dominio personal mastery. Ideas que seguramente están entrelazadas y que de alguna manera también han conformado formas alternativas de ver y actuar en el mundo. Justo la semana pasada me encontré con un post en el muro de Mike Muransky, a quien seguro muchos de vosotros conocéis como influyente consultor de museos, en el que dice que son los libros sobre cura, espiritualidad y no violencia los que inspiran su forma de pensar sobre el liderazgo centrado en las personas. Un liderazgo que sin duda es urgente y adecuado al museo que habita, que ama el mundo, el Museo Amans. Esta afirmación será una constante en la obra de Senge, destacando, profundizando o desarrollando otros aspectos a lo largo de los libros que ha escrito durante estos últimos años. En los libros más recientes, por ejemplo, reafirma la centralidad de nuestros modelos mentales como también un poder radical y de esperanza para ver, para sentir y para aprovechar estas oportunidades de cambio. Para recorrer el camino del cambio, un camino que nos dice es en forma de U, que simboliza también los pasos a dar, los pasos a recorrer, el recorrido del camino. Senge identifica 7 habilidades y actitudes de liderazgo que son fundamentales. La escucha activa, la suspensión de los juicios de valor, el sentir, experimentar desde los márgenes, la presencia, el compromiso compartido con un propósito común, el prototipado como síntesis y aplicación de ideas generadas y por último también la idea siempre presente de que somos parte de otros sistemas y que solo integrando a otros actores podemos experimentar los márgenes y crear en algo pensando en el todo. Hay muchos enfoques para aplicar la teoría Hainaut, pero el enfoque propuesto para los museos sin duda que incluirá el uso de prácticas creativas basadas en procesos artísticos y estoy segura también el uso de los objetos. Sin embargo, aunque generalmente aceptamos estas habilidades y actitudes en el contexto de los museos como necesarias para abordar estos complejos problemas que encontramos, no siempre se hace suficiente hincapié en ellas. Más bien, el trabajo de los profesionales de los museos tiende a enmarcarse en listas de responsabilidades cada vez más exhaustivas. Si bien estoy de acuerdo, es importante definir competencias, funciones y responsabilidades. Yo creo que para diseñar marcos y modelos que funcionen como base estructuradora para operar en este sistema complejo y en constante adaptación, alteración, como es el museo, es necesario centrarse más en el museo como organización, como sistema que aprende y, por tanto, en un conjunto de habilidades y actitudes que apoyen este recorrido, este camino a seguir, hacia en primer lugar el cambio de sí mismo, en lugar de centrarse en una lista de funciones o de tareas enfocadas en la eficiencia del sistema. Entonces, como el modelo en forma de U, yo pienso que será necesario pensar en términos de habilidades y actitudes que partan de la empatía, quiere decir de escuchar, observar, sentir dentro del museo y desde los márgenes, escuchar nuestras propias narrativas sobre el mundo. Es también necesario un sentido de la presencia entera y limpia, del poder del conocimiento, de la reflexión y de la crítica profunda sobre nuestros modelos mentales, esas fuerzas también que atraviesan el museo y que también habitan esa sustancia del tiempo y del espacio. Y para hacerlo, para esa crítica y esa reflexión, hay que suspender
los viejos hábitos y los juicios de valor. Hay que experimentar con otras hipótesis quizás divergentes o incluso experimentando terrenos que no son llenos, rompiendo patrones habituales para reimaginar entonces y combinar múltiples ideas y perspectivas, reforzando también de forma consciente lo que pensamos que definen mejor nuestros propósitos, nuestras misiones para cambiar el mundo y decir así la mejor manera también de actuar. También habrá, claro, que responsabilizar a cada actor, a cada parte de los propósitos y compromisos compartidos. La creación de un espacio de reflexión y de experimentación de ideas es la piedra angular de este camino, un camino de reflexión sin duda. Y para el museo que aprende. En el frenesí, como os decía ya antes, de la acción museística diaria, queda poco tiempo para la reflexión, pero para que se produzca el cambio de que hablábamos antes, es necesario la creación de espacios de reflexión y de oportunidades para toma de conciencia profunda de lo que realmente está en juego, ese sentido de presencia. Y este es un gesto esencial para la producción entonces de nuevas comprensiones, de nuevas visiones sobre el museo y su lugar en el mundo. Entendimientos compartidos sobre cómo el museo y sus partes se vean a sí mismos, actuando en y con el mundo, pero que no se quedan ahí, sino que se consoliden, que se sinteticen, prototipando, como decía antes, para poder transformarse en acción y desarrollar, implementar y evaluar planes de acciones concretos. Entonces, lo que estoy diciendo es que actuar solo sobre una parte del museo, sea la educación o sea la gestión de colecciones, no me parece que es un abordaje que sea válida. En este momento lo que es válido es pensar el sistema como un todo y pensar las relaciones entre las diferentes partes y las conexiones para cambiar todo el sistema. Cuando hablo también de la necesidad del cambio en los museos, yo no tengo en mente entonces un mero cambio también gradual que aquí o ahí haga ajustes en el paradigma actual. Ajustes por veces solo defensivos, que se producen solo como reacción y adaptación al contexto externo, a la crisis externa y a lo que ocurre en el mundo ahí fuera. Sino yo lo que estoy diciendo, lo que estoy clamando es un cambio sistémico del museo que verdaderamente pueda problematizar los modelos mentales, identificar y cuestionar esas teorías oficiales, esas teorías expuestas y las teorías en uso y transformar entonces el paradigma actual en un paradigma distinto, un paradigma que emerge de una ética de amor al mundo. Cambio que ha de entenderse como un proceso siempre inacabado, en estado beta, un proceso elástico, continuo, un cambio que debe ser expresión tanto del aprendizaje y desarrollo cognitivo de la organización del sistema museo, como también de una voluntad colectiva de todos. Son varios los elementos que entran en juego en este cambio. Un cambio sistémico, como os decía, y que parte de esta visión del museo como museo amans, el museo que habita y que ama el mundo. Aquí identifico tres, pero claro que habrá más. Yo, por ejemplo, la percepción del museo como organización que aprende el sistema abierto, yo pienso que es una percepción, una premisa importante, porque permite la ampliación también de las formas de pensar y las perspectivas sobre el museo, condición que facilita el aprendizaje, la problematización de estos modelos mentales que hablaba antes, de estas teorías oficiales expuestas, de las teorías en uso y claro, de las teorías de cambio de paradigma basadas en esta ética del amor que puede apoyar ese cambio que deseamos. También yo pienso que es una premisa comprender las razones inherentes
y las raíces del problema y las condiciones esenciales para el cambio, los procesos de cambio también, y también de apropiación por parte de todos, de los profesionales de los museos, de las comunidades con quien y para quien trabajan, construyendo conjuntamente comprometimiento con visiones compartidas sobre el futuro de lo que será el museo. Más de que política museal, yo estoy hablando también de hacer política cultural. Y la tercera premisa será el diseño y la aplicación de una teoría del cambio y una teoría de la acción, que serán cosas diferentes. Una cosa es pensar de qué es el cambio, cómo ocurrirá el cambio y después cómo ocurrirá el cambio en acción. Son dos cosas diferentes. Creando entonces con esa teoría de la acción, creando, planificando, aplicando, evaluando de forma reflexiva y continua los modelos, las herramientas, las estrategias, las tácticas que sustentan, facilitan y apoyan este proyecto de cambio. Entonces hay que pensar en una teoría sobre el cambio y una teoría del cambio, que yo veo aquí como dos cosas que son diferentes. La primera, más teórica, que parte del conocimiento y de la investigación, del conocimiento conjuntamente construido con los profesionales ciertamente, y de la investigación, y la segunda como acción, una teoría de cambio. Y esa teoría de cambio entonces tiene esas herramientas, nos lleva el camino, nos mapea el camino de la transformación. Por supuesto, todos estos elementos se superponen y funcionan en una espiral continua de aprendizaje que representa un proceso iterativo de doble espiral. Ya lo sabéis, está aquí mucha gente que también ha estudiado esos aportes que vienen de la educación, del aprendizaje, de la reflexión, y ya conocéis también este modelo. En este proceso de cambio y aprendizaje hay 4 ámbitos de actuación también que me parecen prioritarios y que suponen una profunda reestructuración de estas teorías de la acción de cada museo y que me gustaría aquí destacar. Y son ámbitos, perdona, a ver si vuelvo atrás. Y son ámbitos sobre los cuales tengo trabajado con profesionales de museos aquí en la red municipal de Porto, en la red municipal de Vilanova de Famalicão y con otros profesionales en talleres también en Brasil. Bueno, tengo trabajado en otros talleres, sobre todo con estos ámbitos. Entonces, la misión y la visión que se pretende hacer realidad, las herramientas y prácticas que ayudarán a alcanzar esa visión, estamos hablando entonces ya de la teoría de la acción, y la planificación de estrategias y tácticas para alcanzar la visión y aplicar modelos y herramientas. Y por fin, claro, la afirmación y visibilidad de los resultados del museo, apoyando no solo los procesos de evaluación y planificación, sino también el reconocimiento social del factor. Para eso, claro que podríamos hablar de muchas metodologías, tanto para la construcción de la teoría sobre el cambio y de la discusión e identificación de las teorías expuestas y teorías en uso de la raíz del problema, como las herramientas que utilizamos como el design thinking o también aliado el modelo lógico para diseñar las teorías de acción y entonces que estoy hablando entonces de esas teorías de cambio y de acción. Pero para el museo que aprenda, para que el museo aprenda, también tendremos que prestar atención a la creación de condiciones básicas para la implementación y apropiación del cambio, de contextos, de prácticas que faciliten el aprendizaje para todos dentro de la organización. Yo aquí señalaré lo siguiente, que son, yo pienso que condiciones básicas que tenemos que atender. La aplicación de modelos antropocéntricos de organización del trabajo,
centrados en las personas. Y aquí estoy hablando no solo, aquí estoy hablando también del sistema dentro de los museos. Entonces, que no sea un modelo vertical, sino más horizontal y más centrado en la gente que trabaja ahí, en los profesionales. También la apropiación, porque solo eso permitirá, pienso yo, la apropiación de este proyecto de cambio del museo por parte de todos los actores implicados. Y claro, si hablamos después en el cambio y también trabajamos a partir de las márgenes con otros sistemas, claro que también tenemos que centrar en esas personas para que también se apropien de ese cambio. La creación, por supuesto, de contextos de equilibrio entre estabilidad y la inmutabilidad de la organización museística. Tiene que haber un equilibrio. Ya vemos la investigación, también lo que demuestra es que mucha estabilidad no promueve el cambio, pero tampoco la inmutabilidad extrema tampoco lo promueve. Entonces hay que crear quizás una gestión de equilibrio. Y claro, yo tengo que defenderlo, el desarrollo de prácticas de gestión de recursos humanos y de modelos de gestión directa que garanticen la recompensa simbólica, pecuniaria, lo que sea, la motivación, la autonomía y el empoderamiento de todos los que ahí trabajan en museos. Esta convicción de la necesidad de una profunda revolución conceptual que cuestione algunas de las premisas fundamentales en las que se basa la institución, el sistema museo, es para mí una constante, como ya os decía antes, una constante de mi trabajo. Las premisas a las que me refiero se refieren principalmente a la naturaleza y función del conocimiento, a la misión del museo y de los lugares que ocupan sus protagonistas, tutela, colecciones, profesionales y públicos. Y el lugar que ocupan estos protagonistas como también elementos discursivos, y también creo que estas premisas están fuertemente vinculadas al discutible valor intrínseco e incuestionable del museo. También estoy convencida de que el cambio debe iniciarse en el propio museo. Ya se trate de personas o de museos, las condiciones de desorden y de transformación fuera de los muros del museo no pueden seguir siendo ignoradas. Condiciones y transformaciones en las que lo performativo y lo político se cruzan en el terreno de una ética basada no en el tener, sino en la práctica de ser y de hacer el museo. Esta ética es urgente y es una ética del amor. Gracias por haber escuchado. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias, Alice. La verdad es que es muy bonito, ¿no? El paradigma de la ética del amor aplicada a los museos. Pero claro que no, porque no es posible. De todas maneras, te han puesto cosas muy interesantes dentro del chat. Y algunas cosas incluso en las que yo también estaría de acuerdo. ¿Las voy leyendo? Sí. Bueno, pues Juan Carlos Dubuchet dice que no sé si podría cambiar el mundo, pero sí el entorno más próximo al mismo, y en la actualidad, mediante las tecnologías millennials, puede llegar a muchas más personas, acercando la cultura a un radio más amplio. Yo creo que eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Quizás si está Juan Carlos y quiere intervenir Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar, permitirme participar. Me ha parecido muy interesante la conferencia, la primera y la segunda que he escuchado hasta el momento. Y nada, pues mi aportación es muy sencilla. Me parece que los museos siempre son una fuente de información, de conocimiento, de transmisión de nuestra historia, de nuestro acervo cultural, y no se puede pues dejar de aprovechar esa oportunidad de la que tenemos ahora de, con las nuevas tecnologías, acercarlo no solo a nuestro ámbito cercano, o sea, a nuestros radios cercanos, sino a todo lo que se pueda abarcar, porque es una forma de dar a conocer también la cultura, en fin.
acercar a todos el arte, el conocimiento, no sé, es mi opinión. Gracias. ¿Puedo intervenir también? Sí, gracias. A mí me parece que sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que el entorno también de cómo es la palabra, la he encontrado aquí, vecindario, ¿no? Vecindario. Es quizá el entorno donde podemos tener ese impacto más importante. Pero no nos podemos olvidar que el museo es definidor de realidades. El museo define. El museo define y es discursivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la representación, por eso ahí como el final Black Lives Matter, ¿no? El movimiento y esa intervención en el Louvre, porque como representamos, por ejemplo, esta es una cuestión. Ahora tengo una doctoranda que va a empezar un estudio sobre el racismo en los museos, porque ¿será que no es una raíz del problema para el cambio también? Porque nosotros somos productores de discurso. Hay otra postdoctoranda que trabaja sobre las personas con incapacidad, la representación de personas con incapacidad en museos. Y lo que es muy claro es que nosotros producimos discursos también sobre esas realidades. Entonces yo pienso que sí, que podemos también cambiar, tener otros impactos más amplios, de intervención, de construcción, de diálogo con el mundo, pero también de escuadroñar esa raíz del problema, de nos vernos a nosotros y de ampliar esas percepciones y saber qué es lo que decimos. Entonces yo pienso que hay diferentes tipos de impacto y de cambio que podremos tener en cuenta. A ver, ¿qué me decís? Hay una cosa, perdona, hay una cosa que hay que corregir. Si nosotros teníamos una de la presentación, antes sí que teníamos el doctorado solo en museología, lo hemos tenido por muchos años, teníamos 28 investigadores, pero aquí con la crisis ha habido una reformulación de los doctorados y los han juntado. Entonces ahora tenemos el doctorado en estudios del patrimonio. Y en los estudios del patrimonio entonces tenemos historia del arte, arqueología y museología. Aquí nos hemos unido todos. El primer semestre es conjunto y después ya cada uno a su vida, ¿no? Pero ha sido un cambio de la crisis. Entonces, no soy directora del doctorado, no. Sí que era directora del doctorado de museología, pero con el cambio, bueno, la presidenta del departamento es el director del doctorado. Muy bien, Alice. Vamos a ver. Si puedo, María Teresa. Sí, Rosa, dime. Alice, me ha interesado muchísimo el modelo ecológico, tan ecológico que has presentado para el museo. Y me ha interesado mucho los aspectos cognitivos que has incluido junto con la transformación que supone la adquisición de conocimiento. Tú lo has dicho de otra manera, pero está claro que la traducción es el aprendizaje significativo y la unión de las experiencias previas que uno tiene antes de ir al museo, o antes de adquirir información, o antes de convivir con determinadas situaciones, y cómo eso se tiene que integrar dentro del mapa, nuestro mapa cognitivo que incluye también toda la parte afectiva, que es tan importante como motor que impulsa el conocimiento, porque nos activa. Entonces me ha parecido muy interesante, visto desde una perspectiva muy, muy inteligente y muy bien estructurada, por lo cual, bueno, pues me alegro muchísimo de haberte podido escuchar al final. Estoy aquí agazapada, abriendo y cerrando tareas, pero estoy aquí agazapada porque me interesa muchísimo. Muchísimas gracias, Alice. Gracias, Rosa. Gracias. ¿Puedo hablar, María Teresa? Conchita.
Sí. Bueno, yo quiero felicitar a Alice Semedo porque siempre es un placer escucharla, aprendemos muchísimo. Y bueno, estaba pensando en que uno de los grandes temas de la historia del arte es ese artista que lo reúne todo porque sabe idear y trabajar las dos cosas. Y cuando Alice Semedo hablaba de la teoría de que, bueno, por un lado estaba la teoría sobre el cambio, que era un poco investigar sobre el tema, y otra la teoría de cambio, es difícil que esas dos vías se puedan concentrar, esas dos vertientes se puedan concentrar. Y yo creo que Alice tiene la virtud bueno, de reunirlas, porque es una de las, como han podido ver, es una de las grandes pensadoras sobre lo que son los museos. Pero a su vez no pierde ese contacto con el público, ese aterrizar y ese tener conexión con la experiencia y con todas las personas que están trabajando en los museos, que van a los museos. Entonces, eso es tan difícil de lograr que por eso siempre da unas conferencias que son distintas a todo, ¿no? Quiero felicitarte porque siempre es un lujo tenerte. Creo que hemos tenido 2 conferencias fantásticas esta mañana, tanto la de Rosa Herbás como la tuya, y estamos, tanto la profesora Marín como yo, contentísimas. Hay más personas que te han contestado tu respuesta, ¿eh? Está Manuel, Cecilia, ¿la lees tú, María Teresa? Muchas gracias, Alice, de verdad, de corazón y con amor, ¿sabes? Además, siempre sus clases son muy constructivas, ¿verdad? Y muy participativas. Que en el fondo sus clases son como ella también entiende los museos. Bueno, vamos a seguir. Manuel dice que hay museos que lo intentan, que no sabe si lo consiguen y que es difícil de evaluar, pero cree que sí. Y Víctor, que ha hecho... Quizá, Teresa, ¿puedo comentarlo? Claro. Gracias, Manuel, ¿no? Sí. Pues déjame, quizá puedo, y también lo que ha dicho Conchita, siempre muchos elogios, Conchita, vamos. Y con lo que dice Manuel, quizá puedo explicar mejor lo que quiere decir y cómo estamos haciendo. La teoría, por ejemplo, pensemos en un caso práctico de la educación, una teoría sobre el cambio. Y, por ejemplo, podríamos pensar, por ejemplo, todo el conocimiento que tenemos sobre la educación transformadora. ¿Sí? Se dice en el castellano. Pero es toda esa investigación que tenemos, y entonces, con esa investigación nosotros podemos pensar qué cambio queremos hacer en términos de, por ejemplo, de educación, ¿no? Para dibujar después, para dibujar un plano, una teoría de cambio. La teoría sobre el cambio aquí, por ejemplo, sería, imaginemos, el aprendizaje transformador y otras, ¿no? que están ahí. Y después la teoría de cambio es ya la acción, Manuel. Ahí sí es el camino, ahí ya es el plano, el proyecto. Y por eso sí que utilizamos herramientas como el modelo lógico o como modelo lógico complejo, ¿no? y que también el modelo lógico, no sé si lo conocéis, seguro que sí, pero como se hace el planeamiento, se dice, el planeamiento del proyecto se hace al revés. O sea, empezamos por el cambio que queremos hacer en el mundo, ¿no? Por ejemplo, de aprendizaje transformativa sobre algo, no sé, y entonces pensamos primero en los resultados, en los impactos, y es un camino al revés. Y después de los resultados pensamos en resultados intercalares, primarios, y después qué hay que hacer, qué indicadores, cómo los vamos a medir esos resultados. Y no es lo mismo, no es bien lo que han hecho también los General Social Outcomes. Es un poco así, pero más también tiene, claro, también utilizamos ese instrumento, pero lo que hacemos es un camino al revés después en términos de planeamiento. O sea, solo pensamos
en las actividades, en lo que queremos hacer, después de haber definido qué queremos hacer, qué cambio queremos tener. No sé si me he explicado bien, pero Sí. esta es una forma de... Y yo pienso que este tiempo de crisis sería un tiempo para que los museos también lo pensaran. Claro que pensar en definir resultados, indicadores, impactos, yo pienso que había que hacerlo con los públicos. Ese es un problema, por ejemplo, de las herramientas de los General Learning Outcomes, General Social Outcomes de los ingleses. Cada resultado, cada indicador es único. Claro que podemos tener como un banco de indicadores y de resultados, pero hay siempre que adaptarlos a cada realidad. Yo no sé si también, claro, con metodología de trabajo, de plano de acción, teoría de acción, utilizamos otras, como decía, design thinking, por ejemplo, bueno, trabajo de campo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Alice. La verdad es que ya habíamos empezado muy bien y ya vamos mal de tiempo, porque son las 11:10 y ya nos está esperando Lorenzo Tomás. Pero leo rápidamente lo que han dicho, ¿no? Que por lo menos quede. Cecilia dice que los museos pueden educar acerca de muchos y muy diversos temas y aspectos de la vida, tanto adultos como las nuevas generaciones. Además, hoy en día, con todos los medios que tienen a su disposición, resulta más fácil llegar a todo tipo de público, que lo que también nos decía Juan Carlos. Por lo tanto, yo creo que sí pueden cambiar el mundo. Manuel, que ha vuelto a hablar, decía que el peso de las colecciones es uno de los lastres para el cambio. Es verdad que a lo mejor diversas tipologías de museos, o a lo mejor cierto tipo de colecciones hacen que a lo mejor tu museo no pueda ser más transformativo, ¿no? Pero Manuel incide otra vez que es perfectamente que se planee y se crean los indicadores, y como tú has dicho, Alice, lo importante es tener el objetivo, qué es lo que queremos, ¿no? Llegar a conseguir, y creo que eso es realmente muy importante. Pues nada, Alice, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo también en hablar en español, que lo hace siempre fenomenal. y no sé si alguna cosa más. No, gracias a vosotras, ¿no? Es un placer estar aquí. Yo os acompaño un poco más, pero después tendré que dejaros. Y enhorabuena, felicidades y muy bien. Un beso para todos, un abrazo, con amor. Con amor, muchísimas gracias, Alice. Muchísimas gracias. Muchas gracias.